tiene nada que ver con su inteligencia ni sus capacidades, ¿de acuerdo? Ni con su inteligencia práctica ni con su inteligencia cultural. No tiene nada que ver. ¿Vale? Entonces, altas expectativas, abierto a todo el mundo. Insistir, sobre todo en el caso de las familias, porque es donde se potencian luego las interacciones con los alumnos. Y bueno, y creando el ambiente. Insisto en el punto 1. ¿Qué quieren aprender? ¿Cuándo? ¿Y cómo? Porque tiene que estar accesible. Es decir, si lo ponemos en un horario donde no va a poder acudir nadie, hay que intentar encontrar ese punto de acceso. ¿Vale? ¿Quién puede participar? Pues todo aquel que tenga muy presente que lo que quiere es mejorar la educación de los niños y de las niñas. Preferiblemente las familias, pero todo aquel que quiera formar parte activa de la comunidad educativa. La prioridad inmediata es aumentar la calidad formativa, más horas de aprendizaje y más diversidad. ¿Vale? Entonces, siempre son bienvenidos otros colectivos y otras personas, y es necesaria la flexibilidad y el compromiso de todos los miembros de la comunidad. Es decir, si se está haciendo un esfuerzo por hacer accesible esa formación en cuanto a horario y demás a las familias, también debemos partir de un compromiso previo. Y luego, cuando se ponen a disposición de esas formaciones los espacios, también debe existir flexibilidad por parte de los compañeros y las compañeras, o sea, que en un momento dado utilicen mi clase, que esto no es un espacio propio, sino que es un espacio que está al servicio de la comunidad, y acordarse de esto y tenerlo muy presente, y luego el compromiso de todos, porque ese espacio que al día siguiente van a utilizar alumnos y alumnas se quede conforme estaba, etcétera. Estamos conviviendo todos y haciendo uso de un espacio común, ¿no? Y así aprovechamos también para recuperar espacios propios. Algunos ejemplos: Sansomendi, Sansomendi, la escuela Sansomendi de País Vasco. Pues desde café con aulas de estudio, del café, como se hacía con mujeres gitanas, surgió la posibilidad de participar después en el primer Congreso Internacional de Mujeres Gitanas que se hizo en Barcelona, si no recuerdo mal. ¿Vale? Entonces, ¿cuál fue la transformación que más se suele destacar de esta historia? Ejemplo, pues que ellas cambiaron mucho también su perspectiva acerca de lo importante que es que sus hijas y sus hijos tengan una educación para el día de mañana, y que no dejaran los estudios una vez que llegaban a la secundaria, sino que hicieran el esfuerzo por continuar. Otro caso donde también hay mucha diversidad cultural, de mamás de origen árabe que se apuntaban a las clases de castellanos o de valenciano. Al mismo tiempo, pues aprendiendo a leer y escribir muchas de ellas. Informática, otros perfiles, ¿no?, de familias. En el CRA Ariño Lloza, otro perfil de familias. Resulta que es un CRA, es una escuela rural, donde hay muy poquitas familias, la dotación económica es bastante elevada en comparación, y ellos tenían acceso en un momento dado para poder instaurar pues una infraestructura de nuevas tecnologías. Entonces, hicieron formación sobre, las familias hicieron formación sobre nuevas tecnologías para luego, cuando llegaran los niños con la tablet a casa, saber cómo ayudarles. Aquí igual estábamos partiendo de gente cuya formación igual ya era una formación media, elevada, pero sin embargo se les había creado una nueva necesidad y necesitaban formación para afrontarla, con lo cual también se volcaron ahí con esa formación. El carnet de conducir, para quienes así lo necesitan. Y luego, donde quería llegar es a la actuación de éxito enclavada en la actuación de éxito. Es decir, la formación para familias más potente en estos momentos
es otra actuación de éxito, que es la tertulia literaria dialógica, ¿vale? Me consta que ya ha habido formación sobre ella. Bueno, pues esta también se aplica para familias y personas adultas de la comunidad educativa, ¿vale? Y en estos momentos es la más transformadora, porque se vuelven a hacer presentes, al igual que en el caso de los niños, los 7 principios del aprendizaje dialógico, ¿de acuerdo? Entonces, al mismo tiempo que se eleva la dimensión instrumental, bueno, el resto de principios y hay mucha transformación. E indirectamente esto repercute en la mejora de los resultados de los alumnos y las alumnas. Bueno, algunas personas como es igual, en el momento en que conocieron las tertulias literarias dialógicas, porque las primeras tertulias literarias dialógicas que se llevan a cabo son en la Avenida San Martín, la Escuela de Adultos de Barcelona, que es el primer lugar donde se lleva a cabo una tertulia literaria dialógica. ¿De acuerdo? Y también es la primera experiencia que se registra en la Harvard Research, ¿vale? Otros ejemplos, este es el Cole de Ciutat de Cremona, cuando empezaron las familias a hacer tertulia literaria dialógica. Por supuesto, no es incompatible con la tertulia literaria dialógica, se la podemos hacer más agradable. Siempre es importante cuidar al voluntariado, esto ya lo habréis oído, es importante cuidar mucho al voluntariado, es importante cuidar a la comunidad educativa, y entonces que tú vengas a hacer tertulia, al contrario, la gente está deseando ir a hacer la tertulia literaria dialógica, con lo cual todo lo que puedas hacer para hacer más agradable el ambiente, bueno, es sin perder de vista lo importante. Sin perder de vista lo importante. Esta es otra comunidad educativa de Burriana, donde la mayoría de las familias son de origen árabe, y entonces el café se cambiaba por el té. ¿Vale? Más ejemplos de formación de familiares. Pues charlas sobre diferentes temas de interés de las familias, clases en la lengua del país de acogida, charlas, coloquio de madres, café y pastas también. Esto no tiene nada que ver con la tertulia, esto son otro tipo de charlas. Pero bueno, todo aquello, en definitiva, que los papás y las mamás y las familias tengan interés y crean una necesidad en la que formarse. Y siempre y cuando esté vinculado a la mejora del éxito de los alumnos. Seminarios sobre sexualidad, salidas culturales. Por favor, ¿alguien puede decir qué hora es? 7. Algunas familias del Valle de Montserrat, aquellas escuelas donde todo se ha hecho a través de las fases de transformación de la comunidad de aprendizaje, directamente en la fase del sueño lo han soñado, ¿vale? Han soñado qué tipo de formación creían que era necesaria. Entre todos deciden el horario y los temas. Solo mujeres. Todo el mundo decide cómo se organizan. A través siempre de aprendizaje dialógico, grupos heterogéneos. Y otros sueños que salieron en su momento, pues la escuela de verano, el hogar de infantes, de enanos. No me escondes, yo Una soy pregunta. heterogéneo. O sea, de culturas, bueno, por algo en concreto, claro, culturas. por eso decimos que es importante, preguntar a las familias cómo quieren la formación. En el caso de las familias musulmanas, no sé si sabéis que sobre todo en espacios públicos no es habitual que sean compartidos por hombres y mujeres, ¿de acuerdo? Entonces, ellas creían importantísimo acceder a la formación, pero pidieron no coincidir con los hombres musulmanes,
¿de acuerdo? No con los hombres, sino con los musulmanes, ¿vale? Porque por razones religiosas hay determinados espacios públicos que no comparten, ¿vale? Entonces, yo por ejemplo, el año pasado estaba en la comunidad de aprendizaje, el Francesc Roca y Alcaide, de Burriana, como maestra, que bueno, ya habéis visto ahí alguna foto antes cuando he dicho, aquí cambian el café por el té. A mis grupos interactivos, a los grupos interactivos que yo hacía en mi aula, venían mamás y papás. Yo he tenido papás musulmanes, mamás musulmanas, he tenido papás autóctonos de Burriana, gitanos, etc. Entonces, la cosa es no coincidir con, o por ejemplo, coincidían, pero a la hora de bajar y salir por la puerta, primero bajaban unos y después bajaban los otros. Es un poquito respetar para que no tengan que elegir entre traicionar la costumbre, porque se puede conciliar. Si es que si todos queremos, se puede conciliar. Ellos venían, participaban igual y luego intentábamos respetar eso y ya está. ¿Eso afectaba a otras familias? No, no afectaba a otras familias. Ellas no tenían ningún problema en coincidir con un señor pues que no fuera de religión musulmana. ¿Sabes? Sí, no, yo, o sea, un poco así, porque estaba mismo pensando de escuchar, hacer unas voces y tal, lo que está, o sea, yo creo que no hace falta irnos allí, lo que hay muchas tradiciones, por ejemplo, aquí mismo, ¿no? Aquí incluyera. Yo me paseo los sábados, los domingos y en los bares hay solo hombres, almorzando. La mayoría de bares no van con los hombres y las mujeres juntos, ¿no? A almorzar, van solo los hombres, pues bueno, y las mujeres pues no sé si se van a otros bares o se quedan en casa, pero que bueno, que dentro de esto, ¿no? Que cada uno podrá tener, ¿no? Pues su opinión o no, sí que es verdad que por lo menos escuchar, ¿no? Escuchar sí que el sentimiento y las voces de cada persona para que tampoco se queden excluidos por nada, ¿no? Claro, a nosotros no nos costaba nada y era una lástima que nos perdiéramos todo lo que ellas tienen que aportar. Yo preguntaba, no porque no sabía que era solo para que también definieran los musulmanes. No, bueno, ellas O sea, por curiosidad, porque son mujeres, pero claro, era que era mayoritariamente mujeres. Sí, de todas formas, me uno a lo que decía Sara, y te pongo otro ejemplo. En el Ciutat de Cremona, donde creo que solamente había una familia de origen musulmán, el resto son familias, si no autóctonas, que podríamos clasificar occidentales, ¿vale? Esa fue la primera tertulia para familias que yo empecé. Por el horario, prácticamente acudían solamente mamás, por el horario. Entonces, no hace falta irse a razones culturales para que esto sea así, como decía Sara. En aquel momento ellas pidieron que por favor fuera el horario de cole, porque no tenían que preocuparse de con quién dejar a los nanos para poder participar. El cole hizo ahí un trueque con los horarios y al final lo hizo posible. Entonces, creo que venían en proporción 2 o 3 papás, el resto, y llegamos a ser, no sé si 14, 15, 16 personas. Luego es verdad que se abrió otra en otro horario para facilitar también que los papás pudiesen acudir, pero que no coincidían muchas veces y... ¿vale? Entonces, bueno, pues eso, un poquito la flexibilidad. Ahí me remito a lo que decíamos antes, que igual pasado la había un poco rápido, de la flexibilidad por parte de todos, flexibilidad y compromiso. A veces, como que sin darnos cuenta, volcamos el peso de la responsabilidad sobre esa familia que no viene, pero si nos preguntamos a ver, ¿no? ¿Qué parte de responsabilidad tenemos todos en esto? Empiezan a salir cositas. Bueno, tal vez si me adapto un poco por aquí y hay unas conversaciones y vamos a ver cómo podemos encontrar un punto de encuentro. Y bueno, se consiguen muchas cosas desde el lenguaje de la posibilidad. ¿Tenéis alguna otra pregunta? ¿Queréis lanzar preguntas que aprovechemos? Si no, yo sigo. Sara. No, yo volía a ver, es que no sé si... Bueno, así en el cole s'estan fent algunes cosetes, no? O sea, que jo sap, tertúlies literàries n'hem passat
de famílies que començaren a fer, també per si algú no ho sap i no sé si ho heu dit abans. Sí, creo que sí. Vale, es que yo no estaba, perdón. No, tienes razón, no, o sea, yo creo que no se ha vale. comentado. Sí que hicimos Silvia Es Ferrari, verdad que el club de lectura no era lo mateix. No. Silvia Ferrari. Sí, era la moderadora. Y el último día también una mamá trajo un abogado que fue de ella y nos dio mamá algo varía, la verdad que fue súper interesante. Y luego sí que, per exemple, en quant a formació, n'hi ha famílies d'ací que acudixen al seminari de València a formar-se també, o sigui, n'hi ha més espais de formació, més temps, i després el que fem un poquet en Cullera, que cada vegada pues, les escoles fem més formació, sempre com és oberta heu acudit, o a les jornades que s'han fet o bé en València, o a l'estrop, vull dir que hi ha moltes possibilitats. Així en el col·le sí que n'hi ha famílies que sí que ja estan fent. El que hem d'intentar és motivar, il·lusionar, contagiar per a que més famílies puguen accedir pensant entre tots un poquet com fer-ho. Y luego es una actividad muy potente de la que podemos hablar por experiencia propia, aunque ya sabemos que la experiencia es subjetiva y que uno se tiene que ir a lo que se demuestra, pero por contar así algunas experiencias. Yo empecé en el Cremona con, no sé si fueron en su momento 7, 8 mamás, como mucho, y acabaron eso siendo un grupo casi de 20. Empezamos y además diversidad de perfiles, o sea, había gente que tenía formación académica, pero había gente que, recuerdo además el primer día literalmente, una mamá que se llama Gloria, a la que no me importa llegar su nombre porque está muy orgullosa de su transformación, me dijo, yo no me leo ni las circulares que enviáis desde el cole. O sea, no esperes que hable, no esperes que yo vengo aquí, pues porque lo intento, porque no quede por mi hijo, pero vamos, no esperes que, con muy pocas esperanzas, y pues vamos a empezar y demás. Bueno, ella acabó no solamente leyéndose los libros que nos leímos en la tertulia, sino que además ese año en la clase de su nano se leyeron el Robinson Crusoe y también lo cogía, se leía el Robinson Crusoe del nano, lo hablaban, lo dialogaban juntos. El nano que uno aceleró porque también llevaba a clase, claro, no es lo mismo que tú leas solo a que hables de ello, comentes, estás repasando una y otra vez el texto, en fin. Entonces, claro, y como esa, muchas otras historias. Allí empezamos, después de Semana Santa, con un libro que se llama, con un clásico que es El Ruido y la Furia de William Faulkner. Esto lo he contado muchas veces, pero lo vuelvo a contar. Es un libro de 4 capítulos, son 400 y pico páginas. Y el primero, el autor hace un uso intencional del lenguaje, se pone, digamos que escribe como si fuera el protagonista el que cuenta la historia, con la casuística de que el protagonista es una persona con un trastorno del espectro autista, asociado al retraso mental. Entonces, cuando habla, hace flashbacks en el tiempo, cuenta las frases, el texto, vamos, yo misma no me lo habría acabado de no haber sido porque estábamos leyendo en tertulia. Entonces, partes del texto que muchas veces llegábamos allí y confesábamos, yo sola en casa lo sacábamos y construíamos ese conocimiento conjuntamente entre todos, porque cada uno de nosotros iba aportando su visión y cuál era la interpretación que había hecho, y vuelve otra vez a salir el puzzle del capital cultural y del capital social. Es decir, el conocimiento se construye conjuntamente. Entonces, claro, así superamos el primer capítulo y dijimos, ahora ya nos lo terminamos. Y claro, cuando alguna se cansaba más, entre los demás tirábamos del carro y te desanimabas un poco, a lo mejor llevabas alguna tertulia que llevabas con el agua al cuello porque decías, esta semana he tenido un montón de cosas que hacer y he ido así con la lectura, y todo el mundo te animaba a seguir. Entonces al final te acabas el libro. Al final te acabas el libro. Cuando ya ¿Pero por qué elegisteis ese libro? Será por libros. Que tienen altas expectativas. ¿Yo? No, perdona, es que es una frase que ya he oído varias veces. En las tertulias de estilo hay que leer un clásico.
Vale. Primero habría que definir qué se considera clásico, ¿no? Muy sencillo. Vale. Yo te lo explico. Y otra es, el caso que tú estás contando es un doloroso, ¿no? ¿Quieres que te... Sí, yo creo que esto igual ya lo explicaron en la sesión de tertulias literarias de lógicas, pero yo vuelvo a explicar un poco. Para que un clásico sea clásico, tiene que existir un acuerdo universal. ¿Vale? No sirve que tú y yo nos pongamos de acuerdo y este yo lo considero clásico, tú también, y es clásico, ¿no? Debe existir un canon universal. ¿Vale? Entonces, un clásico, entre otras cosas, tiene que superar las distintas modas o etapas del tiempo. ¿Vale? Entonces, probablemente ahora, en estos momentos, se estén gestando libros que en el futuro serán clásicos. Lo que pasa es que nosotros no lo sabemos. Entonces, desde el punto de vista filológico, si somos muy estrictos, clásico igual tiene más que ver con un periodo determinado de tiempo, ¿vale? Que es todo lo que no pertenece al contemporáneo. Cuando decimos clásico, decimos las mejores obras de la literatura universal. Esto es a lo que nos referimos para hacer la matización. Cuando decimos clásico, ¿de acuerdo? Entonces, tiene que haber sobrevivido a las distintas modas en el tiempo. Tiene que haber un acuerdo universal. Su autor debe tener pues, premio Nobel a la carrera de literatura, ¿de acuerdo? Debe ser un referente en su género, ¿vale? Para que sea una gran obra de la literatura universal, ¿vale? Entonces, eso es lo que todos los que entran ahí, en esos criterios, son los que están considerados clásicos. Cuando decimos clásicos nos referimos a las mejores producciones de la literatura universal. Y luego, yo te cuento cómo fue la cosa. O sea, se eligió ese libro por diálogo igualitario. Yo convoqué a las familias, les expliqué qué era esto de la tertulia literaria dialógica, que teníamos intención de ponerla en marcha en el cole, que el cole estaba caminando. En ese momento se estaba haciendo la sensibilización por parte del claustro para formarnos en las bases teóricas de las comunidades de aprendizaje y las actuaciones educativas de éxito. Entonces, convocamos a las familias, les ofrecimos la posibilidad de empezar con esta actuación educativa de éxito. Yo les expliqué de qué iba y el primer día hicimos una presentación con una selección de las mejores obras de la literatura universal con una explicación breve del argumento de cada una de las historias. Entonces, una vez que las familias que querían participar oyeron de qué iba cada uno de los libros, eligieron por consenso y salió El ruido y la furia. Entonces, claro, a priori yo también era desconocedora, porque aquí no es que uno tenga el monopolio del conocimiento y lo sepa todo por el hecho de ser la maestra. Yo era tan desconocedora como ellas o más del ruido y la furia, así que no tenía ni idea. Yo hice la selección de clásicos y punto. Entonces, por consenso sale El ruido y la furia y luego, cuando empezamos a leerlo, dijimos telita. Pero telita que cuando llegábamos a la tertulia la gente se enganchaba. Y la gente se decían los unos a los otros, venga, va, que en la siguiente semana. Y cuando llegamos a la mitad del libro, ahora ya no acabamos. Hombre, y tanto que lo acabamos. Si empezamos después de Semana Santa y aún nos leímos la trilogía lorquiana, Bodas de Sangre, Yerma, La Casa de Bernarda Alma, antes de terminar el verano. Llega el verano y mira si la gente estaba motivada, que dijeron, ahora durante el verano no vamos a leer, pues venga, elegimos un libro y en septiembre hacemos tertulia única de ese libro, que no es lo ideal, pero bueno, ellas querían leer un libro. Entonces eligieron Madame Bovary y leyeron Madame Bovary. Y al año siguiente empezamos con Las uvas de la ira. Además, en ese momento había mucha gente pasándolo muy mal con el tema de la crisis económica. Y otra cosa que tienen las grandes obras de la literatura universal es que los temas que tratan son temas vigentes ahora y siempre. Ahora y siempre. Y Las uvas de la ira es un éxodo que se produce en Estados Unidos, del Medio Oeste, hacia California, la 66, no sé si la conocéis,
¿vale? En los años 30. Y allí los personajes estaban viviendo muchas de las calamidades que en ese momento vivían algunas de las familias que teníamos en la tertulia. Entonces, allí salió, pues claro, salió mucho, pero no solamente vuelque terapéutico, sino de todo, o sea, dimensión instrumental, lazos de solidaridad, transformación, claro, cambia mucho tu mirada con respecto al otro cuando sales de la sesión de la tertulia. Y muy potente, muy potente. Entonces, bueno, después de las uvas de la ira, leímos Hamlet, si no recuerdo mal, quiero decir, a partir de ahí ya no ha parado. Ya no ha parado. Entonces, es en el caso del primer cole donde yo puse en marcha y me consta que los compañeros que lo han hecho tienen experiencias muy parecidas y muy positivas. Además de que está demostrado por la comunidad científica internacional, está avalado. La primera experiencia española que se registra en la revista de divulgación científica de Harvard en los años 80. Como formación, o sea, formación para familiares es muy potente. Los niños tienen la oportunidad de pedir qué tipo de formación les gustaría tener. Familiares, pues clases de castellano y catalán, clases de alfabetización, ampliar el horario escolar, clases de refuerzo escolar y algunos de los resultados, pues que aumenta la participación significativamente. Del boca a boca, pues hay casos donde pasaron de tener de 4 a 36 mujeres. Empiezan a haber referentes dentro de la escuela muy positivos para los nanos y perfiles diferentes al rol del profesor, que eso es importantísimo. Lazos de solidaridad, bueno, ahí habla del caso de Leila, la creación de un espacio donde compartir experiencias y poder darle sentido al hecho de entrar en la escuela, porque es que habitualmente mucha gente no le encuentra sentido estar dentro del cole, porque si tu participación es tan limitada, tu voz no cuenta para nada, entonces deja de tener sentido estar por estar. Empoderamiento personal, porque claro, si como me decía Gloria, yo no leo nada, y de repente te ves que eres capaz de leer tu libro como El ruido y la furia, es que ya te consideras capaz de muchas cosas más. Y a continuación lo que te echen y ya le propones, oye Gloria, pues vamos a montar esta actividad y está empoderada y pues claro que sí, pues lo que me echen, si yo soy capaz de hacer mucho más. Entonces hay un empoderamiento personal y bueno, hay un caso, Naya, una alumna que pasó de ser alumna a ser voluntaria, cuando mucha gente a lo mejor de entrada tiene algo de resistencia y yo como voluntaria, decir, yo no sé, pues no, pasó de ser alumna a ser voluntaria y de ser voluntaria a ser mediadora del plan del entorno, del desarrollo del entorno. Y luego pues se comienzan solo con voluntariado, pero al año siguiente se consiguieron más recursos para contratar monitores. Esto es la transformación, o sea, hacia lo que vamos en definitiva, hacia la transformación del entorno, ¿no? Como se comienza con un voluntariado, pero ese voluntariado al final va transformando la situación, se van aprovechando las potencialidades de la comunidad educativa en la que te encuentras, se van gestionando entre unos y otros y al final acaban contratando más monitores y la que sale ganando es la comunidad educativa y los niños. Si ya no están ahí armando escándalo, Claro. es que no sabemos dónde colocarnos ya. El calor nos persigue en este cole. Bueno, aquí queda así, yo no como. Bueno, y aquí viene una de las muestras palpables, fehacientes, con datos y números de cómo esto mejora significativamente los resultados de los nanos y de las nanas.
¿vale? De los alumnos y de las alumnas. Pese a que inicialmente se entendía que es un contexto desfavorable, quiero decir, que no podrán hacer aquellas comunidades educativas que de entrada no tienen esas dificultades. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Si se tienen las estrategias para afrontarlo, no son dificultades, enriquecen, ¿de acuerdo? Entonces, allí donde se entendía que había entornos más desfavorables, se hizo la muestra y se hizo el seguimiento de la muestra. Y resulta que al mismo tiempo que la tasa de inmigración, o sea, que la diversidad del alumnado que llega, que desconoce el idioma, que a lo mejor no tiene el mismo grado de competencias que el que ya está en clase, etc. Ese en el que se escudan algunos profes y algunas profes para decir es que hay mucha diversidad en el aula y no puedo con tanta diversidad, y la culpa la tienen los que no. Que al mismo tiempo que subían de un 12 a un 70%, las competencias mejoran, y mejoran en inglés, por ejemplo. Mejoran también, porque hay más escalas, y mejoran también en matemáticas, y mejoran también en comprensión oral. O sea que se trata de tener las estrategias para esa diversidad que hay, extraerle el máximo potencial, porque la diversidad enriquece, no resta. Y bueno, en las escuelas donde se lleva a cabo tanto formación del profesorado como formación de familiares, pues los resultados de los alumnos mejoran y aumenta la motivación. ¿Vale? Entonces, se incrementa el nivel educativo de las familias, con lo cual aumenta la calidad de las interacciones que tienen los alumnos cuando salen de las aulas. Se incrementa la participación en otras áreas de la escuela, además de los espacios educativos, que cambian las prioridades de las familias, como lo que hablábamos del caso de las mujeres de Liti Sansomendi, que a través del café y del aula de estudio, de alfabetización, empiezan a participar en congresos que reúnen a más mujeres de la comunidad gitana. Y la reflexión que se extrae de ahí es que ahora veo la importancia que tiene que mi hijo o mi hija, cuando lleguen a la secundaria, no se la dejen, se saquen el graduado escolar, a que indirectamente el beneficiado siempre es el alumno. Transformar las relaciones dentro de la familia, porque si generas más competencias para enfrentarte a determinadas problemáticas, sobre todo si son a través del aprendizaje dialógico, siempre transforma esas relaciones para mejor. Luego, las actividades de la escuela son más valoradas en cuanto a que adquieren sentido también. Mi voz está incluida, se tiene en cuenta, tiene sentido que yo participe, porque es algo que luego puedo utilizar o que puedo dar uso, que me sirve. Entonces, le veo un sentido, no es algo inútil, ni estoy por estar. Ni es un uso, ¿cómo decir? Ni es un uso puntual o interesado, que en un momento dado, esa profesora de la que hablaba antes, que te llama para hacer los disfraces porque viene carnaval, o quiere poner en marcha algo que se le ha ocurrido en ese momento, que bueno, ese sería otro debate, ¿no? Entrar en lo que se te ocurre en el aula que no toca. En el aula no hay que hacer cosas que se nos ocurren, hay que hacer cosas que sabemos que funcionan, porque es el tiempo de los alumnos el que estamos gastando, y ese tiempo es precioso y nadie tiene derecho a perderlo con cosas que no sabemos si funcionan o no. Pero bueno, eso sería otro debate. La cuestión es cuando viene y te llaman, pues eso, para los disfraces, entonces al final acaba eso desmotivando mucho, porque casi que parece un uso intencional, el resto del tiempo mi voz no cuenta para nada. Entonces, todos queremos que nuestra voz cuente todo el tiempo, pues formamos todos parte de ese puzzle. Se promueve la cohesión social entre las familias inmigrantes y las autóctonas, porque se desmontan muchos prejuicios. Y eso ocurre mucho con la tertulia literaria dialógica. Se desmontan muchos prejuicios. Yo el año pasado en el ROCA, donde las familias son prácticamente en su mayoría de origen árabe, algunas de las familias que venían autóctonas
y yo la primera, o sea, yo tenía muchas ideas preconcebidas acerca de cómo es la cultura árabe o la religión musulmana. Y resulta que por consenso, una vez más, elegimos Las Mil y Una Noches. Algo como súper coyuntural, pero que se eligió entre ellos, todo el mundo de acuerdo, pues Las Mil y Una Noches. Y tuvimos la oportunidad